Buenos días, tardes o noches. En esta actividad de hoy les presentaremos tres películas que van totalmente relacionadas con un contexto actual. Este fue seleccionado como el paro nacional. En primera instancia vamos a hablar sobre la película Jojo Rabbit. Esta siendo basada en la historia de cómo los niños ven e interpretan una cultura totalmente fascista y autoritaria, como fue la sociedad nazi. Siendo así, de esta manera, los niños creen que solamente hay un modo de pensamiento y un modo de ver la vida, pero esto se da gracias a que el gobierno en esos entonces se daba la tarea de buscar y matar a todas las personas que no compartían ese tipo de prácticas o pensamiento totalmente manchado para hacia la muerte y hacia un punto de vista únicamente ético humanamente, siendo elitista y no permitiendo una globalización totalmente autóctona como debería ser, siendo este un punto muy importante que se ve hoy en día, ya que líderes sociales o los mismos jóvenes que están marchando por sus propios ideales están siendo asesinados por las fuerzas públicas, dado a que su pensamiento es totalmente diferente al que el gobierno desea implementar. Por otro lado, vamos a hablar de la película de de Venganza, la cual considero que tiene dos aspectos fundamentales para hablar en torno a lo que se está presentando en Colombia. La primera sería cómo estos medios de comunicación intentan siempre favorecer al gobierno en torno a censurar todas las noticias que cubren la verdad. Por este lado, considero que es algo similar a lo que está pasando con Caracol y RCN, ya que ellos siempre intentan como restablecer el orden que tiene nuestro actual gobierno. Por otro lado, vemos como en esta película el gobierno, al no tener más recursos para darle frente a este terrorista, decide usar la fuerza con el pueblo o con la sociedad actual en esa película. Lo mismo que está sucediendo acá en Colombia. Bueno, la tercera película de la que vamos a hablar se titula El dador de recuerdos. Esta fue dirigida por Philip Noyce, pero es una adaptación de el libro de una novela titulada El dador, que fue escrita por Lois Lowry, que pues es una escritora estadounidense. La película trata básicamente de una sociedad igualitaria futurista en donde todo es igual, las casas son iguales, las personas las educan para pensar igual, no existen los colores, no existen, por ejemplo, hay un punto de la vida en donde le dicen tú te dedicas a esto, tú a esto, tú a esto. Pero dentro de la sociedad existen dos personajes principales que son el dador y el receptor. El dador es aquella persona en toda la sociedad, la comunidad, que mantiene, que tiene los recuerdos de la sociedad pasada, lo que sería la música, la pintura, también los sentimientos como la muerte, el odio, todo eso. Y el receptor es aquella persona que recibe esos recuerdos, ya que los van pasando de generación en generación. Entonces, eh, básicamente hay un punto de la película donde el receptor, debido a que estaba acostumbrado a esta sociedad, comienza a recibir todos estos sentimientos y se da cuenta que no todo está bien, que no todo es perfecto y que siempre puede salir algo mal, ya que comienza a entender todos estos sentimientos. Pero dentro de la trama de la película describen que hay un punto el cual se llama, pues es una barrera en donde si el receptor pasa esa barrera, automáticamente las personas recobran toda esa cultura, todo ese conocimiento como diferente, ¿no? Entonces, la película básicamente muestra una sociedad en donde no hay ni individualidad ni libertad de expresión, debido a que esto es aquello que genera conflictos como tal. Pero, asimismo, al eliminar todo este tipo de sentimientos, de discernir, hay un punto en donde ya no saben qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, el asesinar, hay un punto en donde ellos no lo ven como una acción mala porque no están creados de una manera en la que esto sea una acción mala. Entonces, esto se relaciona con la situación de hoy en día, con la situación de la actualidad, debido a que sería un hipotético de qué ocurriría si no se presentara esta situación de hoy en día y todos simplemente nos dedicáramos a agachar la cabeza y decir sí a todo aquello que nos proponen hacer, ¿no?
en donde si no existiera ese sentimiento de que está ocurriendo hoy en día, de no, me cansé, esto no funciona para mi estilo de vida, voy a demostrar que estoy en desacuerdo, sino simplemente todos nos preocupáramos no por nuestro estilo de vida, no por nuestro bienestar, sino por el bienestar de en sí, de que si hago esto simplemente no van a ocurrir problemas. Sería un lugar básicamente en donde no existiría el derecho a la libre expresión, por ende no existiría el derecho a estar en desacuerdo con aquello que tú consideres como algo malo o no, porque no estás programado para pensar así. En segundo lugar, hay un punto en donde me gusta de la película, que es lo que mencionaba anteriormente, que básicamente esta persona que tiene los recuerdos es la única que puede acceder a esta información, lo que conlleva a que el resto de las personas pierdan esta cultura, sean excluidos de ella, o sea, técnicamente no harían parte de esa cultura. Esto también se podría ver reflejado en la situación actual, ¿no? Por ejemplo, con lo que ocurrió con la Minga, ellos tumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada debido a que pues fue quien fundó Bogotá, pero también quien prohibió hablar la lengua y por esto se generó una pérdida de la cultura. Se podría comparar esto mismo con la película, ya que al momento de tú decir como no, simplemente no van a saber esto y ya, entonces sería básicamente lo mismo. Esta sociedad de la película un día propuso, simplemente tú no vas a tener esta información, no vas a pertenecer a esta cultura, porque yo estoy decidiendo que tú no vas a saber esto, no vas a saber de dónde vienes, no vas a saber qué objetivo tiene todo lo que estamos haciendo, y así simplemente lo está decidido. Entonces, básicamente, en su momento, en el momento en que ocurrió, que por eso fue el conflicto y lo que pelearon en ese momento, como que hubo un punto en donde a ellos en donde a sus pues a los antepasados, por decirlo así, les dijeron como no, esta cultura ya no está, ustedes no van a hablar más su lengua porque yo digo que no, y listo. Entonces sería como un punto de comparación. Y el tercer punto se basaría más como en el personaje principal de la película, que ese sería el receptor, aquel que recibe los recuerdos, que comparándolo con hoy en día sería como la gota que rebasa el vaso, por decirlo así, como que siempre, 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 en dado momento va a haber una persona que inicie esa revolución y comience como a abrir los ojos a los demás, ¿no? Porque a lo que yo voy a comparar esta película con la situación actual es que hoy en día como que la solución para todo el conflicto, para que no haya abusos por parte de la policía, para que no hayan personas fallecidas, para que no hayan conflictos, es decir, como no lo hagan. O sea, la solución más fácil sería decir no lo hagan, guárdense, no expresen su desacuerdo, que esto sería como lo que quisieran, como aquellas personas que manejan el poder, ¿no? Y si lo comparamos con la película, hipotéticamente donde eso ocurriera, donde nadie estuviera en desacuerdo, donde se volviera una sociedad, como les digo, perfecta, en donde nadie piensa diferente y todos están sumidos a aquello que les dicen que tienen que hacer, igualmente siempre va a existir una persona que diga como no más y el círculo va a volver a empezar. Entonces, por esos tres puntos, propondríamos esta película para verla, para compararla con la situación actual, porque estaríamos mostrando un hipotético en donde, como aún siendo una sociedad perfecta, en donde ya todo está hecho como tiene que ser, donde ya todo está decidido, siempre va a haber un punto en donde alguien va a estar en desacuerdo, que diga como la mentalidad ya cambió, hay que cambiar esto, porque no nos podemos quedar siempre en el mismo punto de la historia en donde nos sumamos a qué hacer y qué no hacer, sino buscar el bienestar de todas las personas o de la gran mayoría que se pueda. Bueno, como reflexión, nosotros consideramos que las películas son importantes para la sociedad. Primero porque bien una película no puede salir de inventártela y ya tienes que hacer un proceso de investigación y generalmente en las películas en las que se busca presentar realidades sociales tienden a ser verídicas o, o a tener tienes que tener cierta información para plantear cierto proyecto, ¿no? Y en segundo lugar, porque el hecho de que se utilicen las películas para expresar realidades sociales, puede que pueden ser ni siquiera películas tan crudas como o con imágenes muy gráficas. Desde las películas infantiles también se abordan muchas situaciones que se busca presentar desde diferentes escenarios, ¿no? Como desde diferentes situaciones en donde sean dirigidas a cierto público, pero igual buscan transmitir un mensaje, ¿no? Y también porque el cine o las películas permiten crear situaciones o realidades hipotéticas en donde podemos ver qué pasaría si o podemos reflexionar qué pasaría si o podemos tomar un punto de vista desde alguna
idea diferente que plantee otra persona, sin necesidad de vivirlo tú mismo, y puedes al mismo tiempo decir cómo plantearte y ponerte a pensar, pues, qué está pasando, qué podrías hacer, y cómo también eso se puede llegar a representar pues en un filme. Además de que el igual como al entrar por los ojos o al estar o a las personas recibirlo visualmente, pues también tienden a llamar más la atención, por ende las personas le prestan más atención.